Muy buenas noches, amigas, amigos que nos escuchan y nos ven. Sean todos bienvenidos a su programa En Frecuencia con Jesús. Lunes 22 de diciembre del año 2025. Estamos transmitiendo por Atmósfera 91.3 FM aquí en la ciudad de San Luis. Soy su amiga Pati Jiménez. Gracias por estar conectados en esta semana tan especial, en esta semana tan festiva, en esta semana también de tantas preparaciones y de tantos compromisos. Que estén con nosotros nos da mucho gusto. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan tanto en Facebook como en YouTube. Gracias a aquellos que nos siguen también a través de nuestra plataforma de Seno Radio. Gracias. ¿Cómo llegan a ella? Bueno, a partir de nuestra página web www.atmosfera913.com. Ahí van a encontrar un recuadro que dice, escúchanos en vivo, y denle clic ahí y los va a llevar directo a nuestro servidor de Seno Radio. En esta noche me da mucho gusto presentar a una amiga, parte de aquí de casa. Ella no es invitada, ella es de casa. Ella es Marta Morales. Bienvenida, Marta. Qué bueno que estás aquí esta semana con nosotros. Ay, me da muchísimo gusto, Pati. Como siempre te digo y te repetiré, me da mucho gusto estar aquí. Sí, no, y se ve, o sea, nunca te niegas mientras estás en tu posibilidad de poder venir cada vez que te decimos, Marta, vente. Cierto, siempre estoy bien dispuesta. Sí. Yo sé que también en tu corazón late con esto de Atmósfera y de En Frecuencia con Jesús, pues, cuánto más, ¿verdad? Así es. Y hoy nos vas a hablar acerca del libro de libros. Ah, caray. Desde el tema yo creo que causa un poquito de inquietud, de que se cuestiona. ¿A qué libro te refieres? Pues nada menos que a la Biblia. Ah, ok. ¿Y por qué es el libro de libros? Vamos a ver despacito el por qué, pero de forma muy resumida, la Biblia es la historia de Dios rescatando a su pueblo, ¿sí? No nació de la imaginación humana, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso podemos confiar totalmente en su veracidad. ¿Cómo podemos estar seguros? Por su exactitud profética, su confiabilidad histórica y su poder transformador, entre muchos otros argumentos. Simplemente esos tres. Ningún libro religioso, ni el Corán, ni el libro de los mormones, ni el libro de los hindúes nos hablan con aquellas predicciones tan claras como lo hace la Biblia, claras y cumplidas, ¿sí? Y esto es solamente es posible si su autor es Dios. Dios quien conoce el futuro y tiene el control de él, ¿verdad? Entonces ningún libro histórico nos habla de predicciones como lo hace la Biblia. Sí, es increíble la exactitud que hablas. Exacto. Yo les he comentado, ahorita busco el dato, no sé si lo traes tú, pero un científico no cristiano hizo, que es matemático, su especialidad es la matemática, la probabilidad de que una persona pudiera cumplir 8 de las profecías. Exacto. Y son, no sé si son 250 más o menos las profecías, 300 que ya cumplió. Ah, sí, que están ya cumplidas, están otras por cumplirse solamente sobre Cristo. Solo más sobre Cristo. Todas las demás, más adelante vamos a hablar de. ¡Qué padre! Sí, pero también aparte de esas profecías cumplidas cabalmente, es totalmente confiable históricamente la Biblia, porque cada década descubrimientos arqueológicos respaldan los relatos de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia no cuenta mitos desconectados, aislados de unos de otros, sino que es historia totalmente verificable. Y su poder transformador, pues no se diga. No se diga el poder transformador que tiene para restaurar vidas rotas, para familias cambiadas totalmente gracias al poder transformador de la Biblia. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas,
anuncia el futuro sin errores, coincide con la historia real, habla con una unidad imposible de producir, o sea, imposible de crear, si no es solamente por Dios, y cambia la vida de quienes la creen, obviamente, ¿sí? No es un libro más, es la palabra viva de Dios. Por eso. Increíble. Sí. Oye, ¿cómo no confiar en lo que en ella se contiene si tiene como todos estos argumentos? Exacto. O sea, los lugares que menciona Sí. existen, ahí están. Verificables. Todavía Sí. algunos lugares muy visitables y la arqueología cada día están descubriendo. No recuerdo qué ciudad acaban de descubrir, que sacaron todas estas ruinas, que la Biblia lo menciona. Sí. O sea, y ahí están. Exacto. Los personajes históricos que la Biblia menciona, ahí están, existieron. Exacto. Fechas, datos, todo. Éfeso es una de ellas que se sigue redescubriendo. Cada vez más piezas, más vestigios de la Biblia. Entonces, sí, es increíble cómo cada vez se verifican más todos estos relatos que encontramos en la Biblia. ¿Cómo no creer en ella, verdad? Sí. No, y que es imposible que algo así, algún otro libro pudiera contener. Imposible. Con esa exactitud. Imposible, exactamente. Por eso se dice que viene siendo como el bestseller mundial. Sí. Mundial. Ha sido traducido a más idiomas, a más idiomas que cualquier otro libro en la historia. Ajá. ¿Sí? Considerada a través de las épocas como un libro único, ya que es un libro dado por Dios, con un contenido y un mensaje eterno. Es lo más interesante, eterno para toda la humanidad, dirigido a toda la humanidad. O sea, no solamente es verdadera, es viva, está viva la palabra. Ok, Sí. Oye, y esto es increíble. De hecho, creo que ya no lo meten en los bestsellers, ya no lo ponen a competir porque siempre se lleva el primer lugar. No hay y seguirá llevándose el primer lugar. Entonces, Sí. decían los demás autores, pues no es como algo justo, vamos, Ajá, porque claro, saben que siempre se va a llevar el primer lugar. Sí, pero qué buen dato, no lo había escuchado, tiene, qué interesante. Tiene algunos años que ya no lo ponen en las listas anuales de los bestsellers porque siempre se lleva el primer lugar. O sea, gana por default la Biblia. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué punto tan importante. Sí, porque verdaderamente, después de 20 años, la ciencia que quieran, la medicina, la ciencia que quieras, ¿sí? Después de 20 años, se consideran obsoletos esos libros, porque van a ser reemplazados por libros modernos que sustituyen todo aquello que se dijo hace 20 años. De la ciencia. 20 años, exactamente. ¿Cómo no entonces confiar en la palabra de Dios que es eterna y permanece para siempre? Oye, Marta, a ti y a mí nos tocó estudiar que Plutón era un planeta. Ajá. Ahora la ciencia, o sea, ya con los aparatos más potentes y todo eso, no es una estrella. Fíjate, y lo estudiamos como planeta. Como un planeta, exactamente. Sí. O sea, como ejemplo de cosas que la ciencia decía y que se equivocó totalmente, ¿no? Se equivocó totalmente. Ah, ok, sí. Exactamente. Okay. ¿Qué más? ¿Cuál es el origen de la Biblia? Porque yo creo que ahí es donde empieza mucha controversia. Sí. Pues bueno, derivado del dato principal de que es un libro, es el libro de Dios, dirigido a la humanidad, ¿sí? Con el fin de rescatar a su pueblo, hay que considerar estos datos. Fíjense, esta colección de 66 libros fue escrita y compilada en un lapso de 1600 años, ¿sí? Por más de 40 diferentes autores de contextos totalmente distintos, desde reyes, de poetas, filósofos, pescadores, pastores, un recaudador de impuestos llamado Mateo,
un médico llamado Lucas, Ajá. un estadista llamado Nehemías. Simplemente estos son datos muy interesantes. Es increíble ver la cantidad de escritores, pero un solo autor. Fue escrita en 3 continentes diferentes, en África, en Asia, en Europa, en 3 idiomas distintos, griego, arameo y hebreo, ¿sí? Si tú vas a una librería y pides un libro con estas características, No ¿qué te dirían? No hay. No hay, no No, hay. oye, No hay. si de una generación a otra cambian muchos conceptos, cambian creencias, cambian Valores, valores, exactamente, filosofías, para que corrientes. en 1600 años se mantenga la misma línea sin cambios alguno, Sí. debe de ser divino. Sí, exactamente, es imposible pensar que fue escrita por hombres. Tendría que ¿Sí? tener Sí, contradicciones y la verdad como que estos argumentos, hay gente que piensa que tiene ciertas contradicciones, no son contradicciones y tienen su explicación, incluso porque algunos autores mencionan 2 y uno menciona 1, porque alguno tiene un enfoque y el otro, por ejemplo, en los evangelios. Y esto, al contrario de desacreditarla, le da consistencia. claro, claro, Ajá. porque no pierden el estilo de cada quien. No, y ¿sí? no pierde el enfoque principal de lo Claro, que se la está diciendo. consistencia, por supuesto, es lo más interesante, que hablaron de un sinfín de temas controversiales, pero todos con una armonía Claro. increíble. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una perfecta armonía y unidad. Entonces, esto no puede ser otro origen que divino. Ahora dicen, bueno, es Exacto. que sí se ven estilos diferentes. Sí, porque son personas, sí, Exacto. personas diferentes. Ajá. Sí, eso sí, su estilo literario cambia, su lenguaje puede cambiar también. No puede, cambia Cambia. también, Ajá. pero el contenido sigue siendo el mismo. Ahora, ellos no tenían, muy pocos tuvieron contacto entre ellos, Sí. muy pocos. Sí, entonces todavía es más asombrosa esa maravillosa unidad, Ok. ¿sí? Leída y entendida a la luz de la misma palabra. Porque, como decías, habrá quien saca versículos aislados que puede decir, pero esto está contradiciendo aquello. Todo leído a la luz de la misma palabra tiene perfecta concordancia. Ciertamente. Y hay un principio en la Biblia, y yo creo que esto lo tenemos que entender todos. La Biblia se interpreta a sí misma. Esto es un principio si quieres saber de la Biblia. O sea, hay comentaristas de la Biblia que nos ayudan, nos dan luz, que ya estudiaron, eso está perfecto. Pero la Biblia se debe de interpretar a sí misma. Si tú tienes duda de algo, busca otros versículos, otros pasajes donde hablen de ese tema. Exactamente. Y entonces te va a estar dando como Sí. esa respuesta. Exactamente, sí, porque efectivamente hay pasajes que no Sí. son tan claros, que no son tan sencillos de comprender, pero esa es la respuesta y sobre todo cuando hay algo que no, pareciera que no coincide, esa es la respuesta a la luz de la misma Biblia, entenderla. Exacto. Sí. Pues vamos a la pausa. Después de ella seguimos platicando más acerca de este interesante tema, el libro de libros, el libro que es confiable seguir, el libro que es prudente seguir, es sabio seguir y además hay libros que te influyen en tu vida y bien por ellos, ¿no? O sea, hay libros que influyen en la manera en que piensas acerca de finanzas o de De motivación. de hasta motivación, de muchas cosas. Sí. Está bien, pero ningún libro transforma El corazón. como lo hace la Biblia. Entonces vamos a nuestra pausa. Estamos en época navideña y estamos escuchando música navideña. Déjenme checar qué música de fondo tenemos. Noche de Paz y de verdad yo creo que muchas casas ahora ya huelen a ponche, ya huelen a algún platillo navideño.
Feliz Navidad de Jace Velázquez. ¿Así se pronuncia? Jacy Velázquez. Ok, de ella vamos a escuchar el tema tan conocido de Feliz Navidad. Pero estamos aquí con nuestros amigos de Facebook y de YouTube. Y yo no sé, tú antes de conocer de la Biblia, ¿qué pensabas de ella, Marta? O sea, te acercas un poquito. ¿Cómo estamos de su voz? Sí. Más bien, un poquito para hacia ti. O sea, tu micrófono. Estás perfecta. Ajá. Y si quieres, voltearlo un poquito hacia acá para que te... Ándale. Porque perfecto. Regularmente volteamos así, entonces para que... Perfecto. ¿Tú qué pensabas de la Biblia? ¿Sí tenías así como algún concepto, algo? El concepto de que era un libro difícil de leer. Sí. Sí. Y no tenía interés realmente, no tuve interés realmente hasta que abrí las páginas y empecé verdaderamente a leerla y cambió totalmente mi percepción. Sí. Sí. Ahora, no es fácil. Al principio puedes decir, realmente es difícil. Sí, pero para eso hay tantas personas que nos pueden guiar y simplemente sabiendo elegir con qué temas empezar. Claro. Con eso vamos adquiriendo el gusto. O sea, por seguir. No empieces con Levítico. No, ni con números, y con ni con Apocalipsis. Deuteronomio. O sea, y no porque Apocalipsis sea difícil. Realmente no, está muy rico, nada más que sí trae muchas simbologías, muchas cosas. Sí, que tienes que conocer el contexto, claro. Exacto. Sí, pero entonces sabiendo elegir los libros correctos para ir empezando a formar ese hábito, solos podemos hacerlo. Claro. Y si tienes un buen guía que conozca bien la Biblia y que te sepa guiar, pues mejor todavía. Claro. Pero aún solos, sabiendo elegir las lecturas. Y yo creo que algo que es bien importante pedirle a Dios que nos abra como ese entendimiento, ¿no? Porque luego así como que uno solito en una mente muy humana, vamos, de repente no le entendemos. De repente, muy a menudo, bien dicho, porque cuando no se tiene el interés espiritual, el verdadero interés espiritual, quiero conocer a Dios a través de este libro, cuando se quiere entender todo intelectualmente, no vamos a recibirla de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Y que no está peleada con el intelecto. Tampoco, porque la fe no está peleada con qué razones. Es más, esa es una fe muy bien cimentada. Claro. En una Dios razón. nos da diligencia, sabiduría, inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, como dice Pablo, precisamente para conocerlo. Pero ahí está el adjetivo, inteligencia espiritual, porque cuando nada más es raciocinio científico, vamos a decirlo, de que queremos entender 2 más 2 son 4, habrá cosas que no entendamos, que se tienen que aceptar por fe y decir, aunque no comprendo, yo lo acepto por fe, porque no tiene explicación humana. Sí, sí hay cosas que nuestra mente no nos da. Claro. Pero mira, lo que sí nos da, lo que sí nos deja revelado Dios es suficiente para lo que necesitamos. Más que suficiente. Sí, exacto. Pero le encanta a Dios incluso que seamos inquisitivos, o sea, que busquemos, que, a ver, yo quiero saber de esto, empieza a darte aquellos detalles. Ok, vamos de regreso a FM. Estamos de regreso. Qué bueno que continúan con nosotros, amigos, y qué tema tan oportuno, además, como para cerrar el año, pero también para que sea o encabece, no que sea el último lugar que tenga en tu lista de propósitos, pero acercarte a la palabra de Dios, créeme, que todos estamos pidiendo, todos deseamos ser bendecidos este 2026, ¿sí o no? Todos. Lo deseamos, de todo corazón lo deseamos. De todo corazón. Claro. Y qué mejor, o sea, te garantizo, si no, al final del 2026, si esto no te funciona, reclámame. Yo estoy abierta a tu reclamo, que si buscas la Biblia y no pasas nada, y si buscas el conocer a Dios a través de su palabra y no pasa nada, puedes venir a reclamarme.
Públicamente diré que mentí. Pero tanto así es mi confianza que yo sé que no, que eso No puede suceder. no puede suceder. Exactamente. Estaba buscando aquí un autor. De hecho, está la película del caso Cristo, un periodista, su esposa se convierte al cristianismo y él y empieza a ver cambios en ella que no le gustan, porque además eran como de libre pensamiento, se determinaban así ellos, ¿no? Entonces, empieza a hacer las investigaciones para refutarle a su esposa y decirle que esta nueva, le están lavando el cerebro, que le están enseñando algo que no. Y entonces desde el plano de vista periodístico, arqueología, historia, todas estas cosas lo hace en esta investigación, termina declarando que efectivamente la Biblia es cierta. No sé si lo has visto la película, Marta, ahorita. No. Es buena para estos días que está uno en familia. El caso Cristo, búsquela, está en algunas plataformas. Creo que en YouTube también está. Pero de todas las investigaciones que hacen y lo llevan a esta conclusión. Jesús es real, la Biblia es real, tiene la autoridad y cambia, y él se convierte al cristianismo. De hecho, ahora es un pastor él. Mira, qué bonito. Está buena la historia. Pero cuéntanos, ¿qué más? Estábamos que el origen es divino. Es divino, totalmente, porque es inexplicable cómo tantos autores, hablamos de 40 autores, como dijimos, de contextos totalmente diversos, escrita en 1600, escrita y compilada, ¿verdad? En 1600 largos años. ¿Sí? Entre ellos pocos se conocieron, muy pocos se conocieron. Escrita en 3, no países. Continentes diferentes. ¿Sí? Y tener esa armonía, obviamente, es palabra de Dios. Sí. Obviamente el autor es Dios. Exactamente. Decías diferentes contextos socioeconómicos, diferentes culturas, diferentes los autores y todos idiomas llevan diferentes. El hilo conductor es el mismo. Podemos encontrar, porque luego pensamos que Cristo aparece en el pesebre. No. Pero por supuesto me encantó no, claro que no. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es el tema central de la Biblia. Exacto. Así de simple. El tema central de toda la Biblia. El hilo conductor El hilo conductor. Es Cristo. Entonces, bueno, estamos en esto. Ahora, ¿de qué nos habla la Biblia? Pues nos habla de todo, Pati. Increíble. Es nuestro manual de instrucciones para la vida. Nos platica desde el origen del universo. Nos confirma lo importantes que somos como seres humanos para Dios, nuestro Creador. También David se preguntaba, Job también le preguntaba, ¿por qué te interesa tanto el ser humano? ¿Por qué amas? ¿Por qué proteges tanto al ser humano? Es inexplicable. Dios nos ama mucho. Dios se interesa por nosotros. Nos concientiza también de la presencia del mal y del sufrimiento humano. Hay gente que dice, pues yo no creo en Dios porque no existiría tanta maldad en el mundo. Pues con toda verdad les puedo decir, no quiero ofender a nadie, lean la Biblia. Lean la Biblia habla del sufrimiento, nos ubica en el contexto humano normal y real. Del mundo caído, pues. Totalmente. Y además, a más sufrimiento, a más injusticia, a más violencia, es la ausencia de Dios en las vidas de estas personas. Exactamente, o sea, es producto precisamente de la ausencia de Dios en sus vidas. Así como la oscuridad es la ausencia de luz. Sí. La maldad es la ausencia de Dios en las vidas. De la presencia de Dios. De la presencia. Entonces, eso es tan una simple. fórmula exacta.
Exacto. Sí. Ok, y entonces, Sí. de esto nos habla la Biblia. ¿De qué Nos más? revela el futuro, O sea, así como con una sí, bola de cristal. como con una bola de cristal. No, Nos, no vayan a entender mal sí, esto, sí, hay ¿eh? que aclarar, No. hay que A ver, ¿en aclarar. qué Ajá. sentido nos revela el futuro? Dios es un Dios omnisciente, Dios es un Dios eterno, infinito, que no hay tiempo, el tiempo no existe. Sí. Para Él presente, pasado y futuro es lo mismo. Entonces Él conoce, para Él un día son como 1000 y 1000 como un día. Ajá. Él conoce el futuro desde ahorita. Sí. Entonces, simplemente dice que la historia de nuestra vida está escrita ya antes de que nosotros llegáramos al mundo. ¿Sí? Ok. Así de perfecto es el Señor, de grande, de sabio. Por eso comprenderlo con nuestra mente limitada es muy difícil. Nunca terminaremos en esta tierra, aquí, en esta vida terrenal, de comprender la mente de Dios. Pero volviendo al punto, por eso Él puede revelar el futuro con toda precisión, como más adelantito vamos a mencionar Ok. algunos ejemplos. Quiero darles un adelanto para poner esto en interesante. Él va a volver. ¿Sí? Esto lo dice la Biblia, que Cristo va a regresar. Y ahora viene como este juez, viene no como Como un siervo. siervo, sino ya como un rey. Sí. Y cumplió la primera parte, que venía así como siervo, sufriente, y ahora viene como rey justiciero. Ujú, así es. Así. Luego, lo que queremos es como que nos revele los pormenores de nuestra vida. Pero ahí te puede revelar que según las decisiones que hagas, así es lo que vas a vivir. Exactamente. ¿Sí, no? Sí, nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Cierto. ¿Cuáles son? Las que sean. Bueno, no hay muchas opciones. ¿No? Hay dos. Hay dos. Hay dos. Sí. Sí, pero son eternas. Ciertamente. Desde que un ser humano ve la luz del mundo, ya su futuro es eterno. Ok. Eterno, ya, no hay marcha atrás. Entonces, volviendo al punto, Ajá. y qué bueno que lo mencionas, porque así como esperaban tanto esa llegada del Mesías, esa llegada del Hijo de la promesa, ese cumplimiento de la promesa de Dios, y llegó, y precisamente estamos celebrando esa llegada. llegada de Jesús al mundo. Ahora debemos empezar y ya debiéramos estar todos listos y preparados para su segunda venida. Pero bueno, este es otro tema, pero lo dicen. Y además a Marta este tema le encanta. Además, pero bueno, las profecías hablan tan claramente Sí. de su segunda venida y debe ser, como dice Pablo, nuestra bendita esperanza. Una bendita esperanza que nos hace entender y comprender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos momentos de tanta dificultad. Pero bueno, ese es Ajá. para un tema ocasión, próximo. Otra Ok. ocasión. Nos habla del futuro con tanta certeza y también nos confronta otra forma de repetir un poquito lo que Ajá. decimos, porque es muy importante, lo estoy mencionando ahorita, nos confronta con la naturaleza de nuestros días. Esta es la realidad que estamos viviendo en esta vida terrenal. Nos esperan grandes cosas, pero en esta vida terrenal hay lo que está escrito, ¿sí? Sí. Y sobre todo, algo que me encanta, hay respuestas reales para circunstancias y preguntas de la vida real, hoy en día, sí. Porque también ese comentario que cuántas veces lo he oído, ay, pues fue un libro escrito hace tanto tiempo, o sea, ¿cómo le vas a dar crédito? Claro, no Y es además ya pasó de moda, ¿no? sí, y escrito por humanos. Sí. Es la creencia de mucha gente que en la vida va a ser capaz de abrir una Biblia porque está, tiene ese prejuicio Sí. arraigado. Ay, escrita por hombres hace tanto tiempo. No, las cosas han cambiado. Claro, las cosas han cambiado. El ser humano Seguimos siendo exactamente el mismo. Exactamente. Pero algo que sí ha cambiado es el tiempo aquí.
así que tenemos que ir a Así es que nuestra bye. pausa. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Queremos recibir sus comentarios a través de nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook pueden estar participando. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya no entendí aquí que me ponen de la... va a ser ahora sí Yacy Velázquez. O sea, ahora sí me la vas a cumplir. Lo que dije hace rato. Entonces, ¿qué escuchamos? ¿A José Luis Reyes? No, sí, hace ratito era José Luis. Ah, ok, a José. Y ahora vamos con Yacy Velázquez, ahora sí. Okidoki, pues aquí la que tiene el control es Basti. Entonces vamos a escuchar lo que Basti Lo que ella elige. diga. Exactamente, vámonos. Yo de la Biblia tampoco, fíjate que como que mucho interés. Creo que la primera vez que abrí una Biblia, mi mamá tenía una Biblia así grandota de cantos dorados. Le mandó a hacer hasta su pedestal. Abierta en el Salmo, pues en el de la mitad de la Biblia, el 119. No, ha de haber sido, pues como en el 91 debe de ser más o menos la mitad de la Biblia, no sé. Pero abierta, nada más la tocábamos para sacudirla. Ya sabes, de esas Biblias de cantos dorados, de ilustraciones, grandota. Sí. Nada más la tocábamos para sacudirla. Y con una creencia de que la Biblia como que te protegía, Sí. como que era más un amuleto, la verdad. Así estaba en casa. Y recuerdo que una vez, ¿te acuerdas de la película, que no se la recomiendo, pero que salió El Exorcista, que por los años 80, yo creo, Más o finales menos. de los 70, Sí, y eso, sí. y que hablaba acerca de la Biblia, de Apocalipsis, del 666. Fue la primera vez que yo fui para ver si efectivamente hablaba de ese, pero nada más fui a buscar que dijera ese número en Apocalipsis, que ni sé dónde lo dice, pero fue la primera vez que yo toqué una Biblia como intencionalmente, Ajá. por morbo. Por morbo. Sí, Pues por una morbo. curiosidad morbosa. Ajá, Sí. Y te eso. encontraste que Y sí, que realmente que sí hablaba lo de decía, eso. ¿no? Sí. Y cómo se llevó como para crear este tipo de películas, ¿no? Pero de otra que haya así como que abierto la Biblia. Creo que cuando viví en Guanajuato y que me puse a estudiar metafísica y todo eso, me regalaron un Nuevo Testamento, porque enseñaban ciertas cosas de la metafísica, pero sacadas de contexto totalmente. Pero ciertas como cosas bíblicas dentro de la sí, metafísica. por ejemplo, esto de la reencarnación. Ajá. Recuerdo que el argumento que tienen las personas que creen en esto, yo lo creí, y por no conocer, yo decía, no, pues si la Biblia lo dice. Cuando Juan el Bautista, viene Jesús a él y que dice que él es antes que él, que Jesús es antes que él mismo. Y entonces dice, no, pues ahí está hablando de que se conocieron en una vida pasada. Eso es sacar, ver sí, textos sin contexto. exactamente. Como un texto sin Sí. contexto es el origen de muchas sectas. Sí, Sectas. muchas, o muchas religiones incluso que Con distorsionadas doctrinas distorsionadas. totalmente. Sí. Ok, vamos de regreso, ya estamos a la media. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros. Sean bienvenidas a aquellas personas que nos acaban de sintonizar. En esta noche estamos hablando acerca del libro de libros. Nos ha hablado Marta Morales acerca de pues esta introducción que nos dijiste con datos históricos, datos tan comprobables, también el origen de la Biblia. Algo que también pienso ahorita, Marta, que los autores, o bueno, no los autores, porque entendemos que es un solo autor, que los escritores de la Biblia tuvieran fueran inspirados para escribir sus vidas y sus errores. Yo no sé quién se le antojaría escribir todas las veces que mete las patas. Alguien. Pues, normalmente No, o sea, el ego humano no nos permite. Claro, si el propósito de esto fuera humano y de inspirar a los demás, ¿sí? Para ser mejores, para cuestiones de valores,
no vas a escribir errores. ¿No? Vas a escribir todos tus logros Sí, claro. y exagerarlos quizás un poquito también. También. Sí, muy buen punto, Pati. Sí, Muy buen punto. ¿verdad? O sea, porque dices tú, carambas, de verdad que la Biblia no maquilla y no nada. esconde ni suaviza los errores a veces fuertes y tremendos de grandes personajes de Sí. la Biblia. Entonces, eso es muy cierto. Sí, ¿verdad? Fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque Sí. el único autor es Dios. ¿Sí? Cierto. Si no, no hubieran hablado de sus errores, hubieran hablado Sí. solamente de sus triunfos, logros, éxitos, pero no fracasos ni errores, como vemos un sinfín que nos ayudan a entender tanto nuestra propia imperfección como humanos, número 1. Número 2, cómo Dios puede transformarnos también. Cierto. ¿Sí? Porque vemos eso, como la transformación, sí. y incluso como que está, que son tan humanos estos hombres que utilizó Dios para inspirarles, estas luchas que tienen, esos aciertos, porque sí hablas a cuestión de aciertos, pero esas luchas también con esta carnalidad que tenemos todos, ¿no? Todos. O sea, eso también nos inspira para decir, sí se puedo ir poco a poco venciendo esta naturaleza humana que a veces es tan fuerte. Ajá. Entonces vemos el poder transformador gracias a muchos de ellos, que su cualidad número 1 de la mayoría fue su fe y sus ganas de salir adelante. Cierto. En la mayoría, no en todos, ¿verdad? Pero y bueno, estamos hablando hoy en el 2025 y ha sido transformada por este libro. Ajá. Nuestra raza, el mundo entero ha sido transformado por este libro. Por cierto, les invito para que el día 24 escuchen el tema que es el invitado Enrique Chávez y que se pongan a pensar desde ahorita qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido. ¿Cuál sería la condición del mundo? Caótica. Sí. Si ahorita está pesada, sí, imagínate. Sería, tremendamente caótica. Caótica, ok. Ahora, una realidad, Marta, es que es la Biblia muy atacada, ha sido y será, seguirá siendo. Hoy en día vemos países enteros que prohíben tener una Biblia, que son capaces de llevarte a juicio, a la muerte si tienes una Biblia. ¿Por qué? Buena pregunta, Pati. ¿Cuál es la razón? La razón. ¿Tú qué podrías pensar tú? ¿Por qué? Mira, vamos a seguir reflexionando sobre lo que es la Biblia y luego llegamos a este punto. Perfecto. Porque es una pregunta muy difícil de contestar. No. Muy difícil de contestar porque es tan absurdo después de tanta evidencia, tanta verdad verificable. ¿Cómo sigue siendo atacada? ¿Por qué? ¿Verdad? Buena pregunta. Pero entonces veíamos de qué manera Dios nos habla a través de claro. Todas las facetas de nuestra vida nos está hablando, se está dirigiendo a través de la palabra. Y sobre todo, y lo más lindo, que a través de sus páginas Dios nos muestra su gran misericordia y su gran amor por el ser humano y su maravillosa invitación a todo el mundo, como lo dice claramente, a ser sus hijos. Eso es lo más lindo de toda la Biblia. Y bueno, pero, a ver, ese es Dios. ¿Por qué invita? ¿Por qué utilizar esto? O sea, invitación. Si es Dios, podía imponer, tiene toda la autoridad. Porque Dios es tan bueno, tan caballeroso, que no nos va a obligar. Él nos da esa libertad de elección. Él nos invita sin presionar a nadie. Nadie es obligado a aceptarlo. Es que de repente dices, híjole, podría hacerlo. Tiene todo el poder, claro. Tiene la soberanía, todo, pero claro. Esto que sea en esta invitación, en esta conquista, yo te amo, pero quiero que tú respondas a ese amor de una manera libre, ¿no? Eso, de una manera libre, nos da el derecho de elección. Ajá. Tú eliges, yo te ofrezco esto, y las recompensas son estas, que son grandes.
Y como dice, creo que Deuteronomio, tú eliges el camino de Sí. bendición o camino de maldición. Es uno u otro, no hay medios términos. Sí. Es uno u otro. Entonces. Pero Él no nos va a obligar, Él Ajá. no nos va a obligar. Ok, entonces, ¿qué Sí. más? Entonces, resumiendo, Ajá. Antes de llegar A la pregunta. a tratar de contestar esa pregunta, ¿verdad? Resumiendo que si reflexionamos en esa perfecta armonía, vuelvo a repetir, esa consistencia interna, a pesar de las diferentes épocas, lugares y trasfondo de sus escritores, la podemos confiar que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Y volvemos también a repetir de una manera más detallada que otra de las formas que garantizan su veracidad es precisamente el cabal cumplimiento de las profecías. Hablábamos Sí, al principio. un poquito, vamos a, Ajá. ahondar. A profundizar un poquito más. A través de ella, Dios nos declara lo que Él ya conoce y controla. Sí, como dice en Isaías, yo soy Dios quien anuncio lo por venir desde el principio. Entonces Él tiene el contexto completo en sus manos. Es ¿sí? Dios de los tiempos también. O sea, para Señor nosotros de los tiempos. no conocemos el futuro, pero para Dios ya el futuro fue pasado. Exactamente, no hay tiempo para sí, Él. exacto. Sí, es No está en este atemporal. cronos. Exacto. Ajá. Y eso, pues es un atributo increíble Claro. porque dices, qué grande es Dios. O sea, difícil de comprender eso. Como antes de que Sí. yo nazca, Ya sabe. él ya me conocía. Pues sí, Y sabe que voy a elegir, que voy a decidir. Sí. Sabe hasta mis pensamientos. Conoce cuántos cabellos tengo. Yo creo que yo cada día le cuesta menos trabajo Contarlos. cuántos tiene, cuántos tengo. Pero ya lo sabe todo Sí, eso. increíble. O sea, nunca lo vamos a terminar de entender porque es algo imposible para cualquier ser humano, por superdotado que sea. Sí. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y a pesar de ese preconocimiento, nos da toda la libertad de tomar las decisiones y elecciones que querramos. O sea, Él no somos sus títeres. Nos da todo el derecho de elegir. Okay. Entonces, volviendo a las escrituras, eso, repito nuevamente, más de 300 fueron ya cumplidas. Simplemente sobre la figura de Cristo. Cierto. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente miles de años se predijo su nacimiento de una virgen en Belén. También se habla, David, se habla, antes de mencionar un pensamiento de David, antes de eso se habló de su crucifixión, de su muerte, 1000 años antes de que sucediera. Y con lujo de detalles. Sí, y cuando incluso, eso lo acabo de saber hace poquito, Ajá. cuando todavía el crucificar no era una práctica, no existía. No existía. Entonces, ese castigo. Ese castigo no existía en ninguna sociedad. Y David en el Salmo 22 habla de la crucifixión, ¿sí? En un madero, y también inicia el Salmo diciendo las palabras que Jesús expresaría en el momento de llevar la carga, toda la carga de nuestros pecados. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿cómo puede ser si no es un Dios respaldando todo esto? Pues voy a utilizar esas palabras que utilizó David, que utilizó Cristo, y le voy a decir, Dios mío, ¿por qué corre tan rápido el tiempo en esta cabina? Vamos a la pausa, tenemos pausa. Yo sé que nos da este tema, Marta, para más de un programa, y yo creo que esto nos va a obligar a que tienes que venir en otra ocasión y seguir, con mucho gusto. y seguir platicando. Vámonos a la pausa y vamos a escuchar el grupo Un Corazón con el tema El Niño de Belén. Regresamos.
Espero no haber sido blasfema, ¿verdad? Pero sí dice uno de repente, Dios mío, ¿por qué corre tan rápido? ¿Por qué blasfema? Estás Sí, no, haciendo una pregunta. una pregunta. Bueno, porque quizá a ciertas personas les pudiera parecer, pero no, es con todo respeto. Son preguntas que se le hace uno a Dios. Y si tú no le has preguntado a Dios algo, o si no has argumentado con Dios de algo, quizá deberías de checar qué clase de relación tienes. Sí, Porque quizá tienes una religión, sigues conceptos, Sí. pero no tienes Sí. esta intimidad, comunión Sí. cercana, o hay prejuicios mal, o sea, sin fundamento, Sí. sí, que creemos que tenemos que, con una postura de Sí. mucho respeto, Amadísimo, Señor. dirigirnos a Él, y Sí. si Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. No, yo entiendo a gente, por ejemplo, que le hablan de usted en este respeto y en esta reverencia que los tienes. Si es así, bien. Sí. Pero no en esa lejanía, que no sea porque es un Dios lejano. Y yo siempre he pensado, ¿cómo le hablaría a mi papá? Exacto. Padre eterno, Él es Sí, nuestro sí, Padre exacto. eterno. Entonces de repente dices, bueno, a Admirable papá. consejero. Sí. Entonces, como un admirable consejero, Cierto. como un Padre eterno que es, Sí. dirigirnos a Él. Así es. Ay, tenemos 2 preguntas más. El atacado, ¿por qué están atacando? Ajá. ¿Regresamos con eso o quieres que...? No, pues regresamos con eso. O sea, ¿Sí? Sí. Ok, claro. perfecto. Sí. Pues, ¿Y qué bueno, otra pregunta? Ya al final, claro. Sí. Porque bueno, no puedes conocer de Cristo y no tomar una decisión. O lo aceptas o lo rechazas. Sí. O Tan, lo tienes en tu vida o lo tienes alejado. Exactamente. O estás tú alejada y son de él. cosas diferentes que vas a vivir. O sea, cuando decides por una Resultados o que diferentes, claro. en- Esto es radicalmente contundente. Sí. Es de un lado o del otro. Ajá. Y la Biblia lo dice claramente y no nos gusta muchas veces escuchar No. sobre ese destino final, eterno, radical, izquierda o derecha. Sí, y es que de repente podemos pensar, no, pero yo tengo una percepción diferente. Pues tú puedes pensar que la luna es de queso, pero de aquí a que sea de queso es otra cosa. Exactamente. Sí, o sea, Sí. ya, qué bueno que ya nos vas a regresar para poder tener un poquito más de tiempo. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros. Pues el tema de esta noche, como le decía Marta y como lo comentábamos, pues nos podría dar, porque hay tantos datos, hay tantos argumentos, hay tanta base, que yo creo que incluso esto tenemos que conocerlo porque podemos cimentar nuestra fe en algo real, no en emociones, no en que yo creo o creo, e incluso puedes no defender en la cuestión de pleito, de contienda, No. pero de poder decir por qué yo creo que la Biblia es real, porque creo que es la palabra de Dios. Son datos incluso que debemos de tener como muy presentes, Sí, ¿no? sí, Y quizá para sí, aquellos que no sí. lo tengan tan claro como esta parte, pues les sirva para decir, caray, esto no lo sabía, quiero Exacto, investigar. Exacto. Quiero investigar. Despertar ese interés por Exacto, investigar. eso. Sí. Ok, Sí. se quedó una pregunta. Sí, ¿Por qué es sí. tan Pues, atacado lamentablemente, o atacada la Biblia? Es tan difícil de entender porque a pesar de todas estas verdades, la Biblia ha sido atacada a lo largo de la historia. ¿Sí? Sí. Ha soportado y tolerado tantos ataques, ha sido destruida innumerables veces. Han intentado, ¿verdad? Pero no lo han logrado. No lo han Y no logrado. lo van a lograr. Sí. Perdón, Sí. no lo van a lograr. Criticada, refutada, ridiculizada y hasta quemada. Sí. Sí, entonces ha sido toda la vida atacada. Voltaire, el famosísimo filósofo francés, Ajá. dijo, después de esta época ni en 100 años va a durar el cristianismo, va a morir y pasará la historia. ¿Qué sucedió, Voltaire? Voltaire
pasó a la historia, Sí. él ya no existe. Mucha y gente la ni sabe quién Biblia es. sigue promoviéndose en muchos lugares del mundo, en casi todo el mundo. Claro, no en todo el mundo, y vemos en estos últimos tiempos que cada vez va a haber más oposición. Sí. Está escrito, ¿verdad? Pero en cuántos países, lo que dices tú, porque sigue siendo el libro más vendido. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque sigue transformando vidas, porque sigue la gente amando la Biblia, amando estudiarla, amando entender y buscar a Dios a través de las páginas de la Biblia. Entonces, va a seguir siendo, por supuesto, atacada, refutada, criticada, porque escrito está, ¿sí? Así es. Pero única en su supervivencia a través del tiempo, a través de tanta persecución, como dijimos, en medio de la crítica. Y ese rechazo sigue siendo el libro de libros, sigue siendo amada, como lo mencioné, y estudiada por millones y millones de personas en el mundo entero. Entonces debemos de creer con toda convicción que cualquier verdad, cualquier argumento que surja de la palabra de Dios es bueno y es verdadero para todos los tiempos, para todos los lugares y para todas las personas, ¿verdad? No varía de personas a personas o de países a países o de épocas, no varía. Su mensaje es un mensaje eterno y permanecerá para siempre, a pesar de tantos ataques. Debemos entender que la Biblia no es atacada porque sea débil, es atacada porque es poderosa. Claro, O sea, claro. ningún libro transforma. Ajá. Ningún libro te confronta con el pecado Ajá. también. Entonces, a veces mejor ataco aquello que me está Claro, reflejando exactamente. y quiero que sea destruida. Desafía ideologías y desafía filosofías, revela la verdad y la verdad incomoda, Marta. Sí, claro, claro. La verdad claro. incomoda. Sí. Pero cuando vemos que Dios muestra esta verdad no para condenarte, no para señalarte, no para desecharte incluso, Al sino al contrario. contrario, para que veas que hay la posibilidad del cambio. Y a eso voy. Después de saber todo esto, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque todos vamos a rendir cuentas algún día. Y sí tenemos mucha responsabilidad. ¿Qué responsabilidad Sí. hacer con esto? Pues hay que conocer la verdad, es el primer punto. Para poderla creer, lo tenemos que conocer. Por eso, personas que dicen tener mucha fe sin conocer la palabra es imposible. ¿Fe No. en qué? Ajá. ¿Verdad? Entonces hay que conocer la verdad, hay que creerla, es el siguiente punto, vivir de acuerdo a ella Claro. y declararla al mundo para poder ser luz en este mundo que cada vez está más oscuro y vive en tinieblas. Es nuestra responsabilidad, antes de ascender Jesús al cielo, lo dijo claramente, id y predicar las buenas nuevas. Entonces es nuestra responsabilidad. Y les digo una cosa, es lo mejor que podemos ofrecer a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eternidad. Son palabras de vida eterna. Yo creo que estamos en una época del año que siempre te lleva mucho como la reflexión, ¿no? Sí. Y está bien hacerlo. ¿Qué ha sido tu año 2025? ¿Qué quieres para el 2026? ¿Qué cosas quizás has desechado? Entre ellas a Dios, entre ellas. Bueno, a Dios casi no se le desecha tanto. A Jesús es el que se... Porque Dios, cada quien tiene un concepto de Dios y pensamos que en todo lo que se dice Dios es Dios. Pero cuando ya se le pone Jesús, el nombre, ya se enfatiza un solo camino, una sola vida, una sola luz, una sola manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué responsabilidad hay? Gran responsabilidad, promover que Jesús es el único mediador, el único intercesor, el único abogado entre Dios y los hombres. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice el mismo Jesús. ¿Cómo poder pensar que otras figuras
pueden interceder, es minimizar, es disminuir la grandeza de Cristo. Es, despreciar su gran sacrificio en la cruz. Y para eso vino al mundo. Precisamente a eso vino. Estamos celebrando ese nacimiento de Jesús, cuya finalidad principal de haber venido fue precisamente rescatarnos, salvarnos, perdonarnos y llevarnos a esa vida eterna con el Padre. Ciertamente. Sí. Entonces, bueno, pues aquí hay una responsabilidad Muy grande, muy muy grande. grande, que es compartir esta verdad eterna. Exactamente. Y tomar una decisión. Y tomar una decisión. ¿La vas a tener así en el librero o la vas a tener como incluso como objeto de protección, como un amuleto? Porque yo les contaba en el corte aquí a los amigos de redes que en la casa sí estaba como un amuleto, pero no hizo transformaciones hasta que empezamos a leerla, pero empezamos a vivirla. Ay, sí, yo creo que es el hábito más valioso que podemos adquirir en esta vida. Leer la palabra, estudiarla, profundizar en ella. No hay algo que pueda gratificarnos más y satisfacer ese vacío eterno que todo ser humano tiene y que muchas veces queremos satisfacer con cosas tan pasajeras, tan superfluas, que en el momentito, qué bonito, hay cosas muy lindas en la vida, sin lugar a dudas, hay cosas lindas, lugares hermosos que podemos disfrutar y verdaderamente pasar un buen rato, Sí. Pero pasa, no permanece ese gozo. Pasó y te acuerdas con cariño de ese día en aquel lugar o con aquella persona, qué sé yo, pero pasa. Son efímeras esos sentimientos de gozo y felicidad. Lo único que satisface y llena realmente ese vacío es Dios hablándote a través de su palabra y la presencia de Dios en nuestra vida, que solo conociendo la palabra sabremos y experimentaremos su presencia. Y perdón por hacerlo hasta ahorita, pero ahorita me nació. Si tú no tienes una Biblia, es época de regalos. Es época de regalos y queremos regalarte una Biblia. Si tú no tienes una Biblia, por cualquier circunstancia, si tú no tienes una Biblia, escríbenos en Facebook, escríbenos en YouTube y te vamos a regalar una Biblia. Prometemos que para principio de años te la estaremos entregando, pero con todo y asesoría si así lo quieres. ¿A dónde invitas a nuestros amigos? A que conozcan de la palabra de Dios, que esto es real, no es un mito, no es una alucinación, no es nada de esto, sino que la Biblia transforma. Transforma, sin duda alguna transforma, y los invitamos, pero con tanto gusto, a Misión de Gracia, que se encuentra en el Charquillo, en la calle San Francisco, número 310, cada domingo a las 11:30 de la mañana tenemos nuestros servicios para toda la familia. Los niños tienen escuelita dominical y con dinámicas y aprendizaje dirigido según sus edades, y realmente los invitamos. Conocemos la palabra de Dios cada domingo, profundizamos en ella y no hay algo más valioso que pueda existir en tu vida que buscar al Señor y tener a Jesucristo en tu vida como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Okay, Acuérdate, estamos festejando su llegada al mundo y a eso vino a rescatarnos, a rescatar por ese gran amor que Dios tiene por el ser humano. Mandó a su Hijo precisamente a rescatarnos y darnos esa salvación eterna. Ok, ahí está. Te prometo que te vas a encontrar una comunidad no perfecta, pero no existe. porque esa no existe, pero una comunidad que sigue los principios que la Biblia nos dice, una comunidad que aplica estos principios, que de vez en cuando uno se puede caer, pero que también en esta comunidad hay manos que te levantan. Exactamente, y es lo más lindo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y volvemos a hablar, nuestra naturaleza humana a veces nos hace fallar, pero
tenemos quienes nos apoyan y nos levantan nuevamente. Cierto, ahí está esta invitación, así que el charquillo, búsquenlo en su aplicación, los lleva muy fácilmente, 11:30 de la mañana, todos los domingos, este domingo, después de Navidad, ¿por qué no ir y celebrar juntos este cierre de año y este principio del siguiente? Así es, nos daría muchísimo gusto. Y busquen a recibirlos. Marta y díganle, hey, te escuché, por favor. Busquen a Marta. Marta, muchísimas gracias. Feliz Navidad, amiga. Igualmente, muy feliz Navidad y a todos muy feliz Navidad, considerando el verdadero significado que la Navidad tiene. Ciertamente. Bueno, pues agradezco a Basti, a David que estuvieron ahí en controles. Yo soy su amiga Pati Jiménez. Les recuerdo que tenemos 6:30 de la mañana. Sí, dan ganas a veces de no levantarse en esta época tan temprano, pero 6:30 de la mañana tenemos oración y sigan de ahí en adelante con todo, dice David, levantándose aquí Ariel, que se levante es él. Pero bueno, está Fernando y estás tú, alguien se levanta para transmitir. Vámonos. ¡Feliz Navidad!